Listo. Entonces, comencemos entonces. Comencemos entonces. Bien, a ver, les había enviado un documento para que lean sobre este tema de variables y bueno, vamos a ver unos ejemplos nomás y a continuar con la unidad de estadística, ¿sí? Entonces, bueno, entre las variables recordemos que tenemos variables cuantitativas, ¿sí? Las cuales se expresan por medio de números, ¿sí? Y pueden ser discretas, ¿sí? Solo se miden por valores, medio de valores puntuales. Bueno, sigamos por acá nomás. Ya. Variables cuantitativas, ¿sí? Las discretas son aquellas que presentan un número contable de valores, ¿sí? Esa es una característica primordial de las variables discretas. Presentan un número contable de valores, ¿sí? Es decir, se las expresa de forma numérica y presenta un número contable de valores, ¿sí? Las continuas, en cambio, al ser variables cuantitativas, es decir, que se expresan también de forma numérica, en cambio presentan un número incontable de valores dentro de un rango, ¿sí? Dentro de un intervalo, perdón, dentro de un intervalo, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos ejemplos de variables cuantitativas, por ejemplo, variables cuantitativas discretas, ¿sí? Pueden ser el número de hijos de una familia, ¿sí? ¿Por qué el número de hijos de una familia es una variable cuantitativa discreta? Porque, en primer lugar, el número de hijos de una familia se lo expresa a través de un número, ¿sí? Puede ser uno, un hijo, cero hijos, tres hijos, etcétera. Y es contable, ¿sí? Es contable. El número de hijos de una familia es contable, ¿sí? O sea, si sea la familia más numerosa, es contable, ¿sí? 10 hijos, 12 hijos, ¿sí? En los tiempos de los abuelos, ¿sí? Cuando se tenían de 5 hijos para arriba, ¿verdad? Entonces son contables, ¿sí? O sea, una, esta es una variable, ¿sí? Que se expresa numéricamente, o sea, su valor es numérico, ¿sí? Su valor es numérico, ¿sí? Y es discreta, o sea, como su valor es numérico, es cuantitativa porque se puede contar. Y es discreta porque toma un número finito de valores, ¿sí? O sea, se puede contar. Por ejemplo, también la cantidad de dedos que tienes en la mano. La cantidad de dedos que tienes en la mano también es una variable cuyo valor es numérico, por eso es cuantitativa, y es discreta porque se puede contar, o sea, tiene un número finito de valores. O sea, eh, su, sus valores son finitos, ¿sí? O sea, cae dentro de un rango finito, ¿sí? Esa sería la palabra, cae dentro de un rango finito de valores, ¿sí? Cantidad de dedos que tienes en la mano, por ejemplo, sí, sabemos que tenemos 5 dedos en la mano y se pueden contar, ¿verdad? ¿Sí? También, por ejemplo, el número de animales en una granja, ¿sí? Y el número de animales en una granja es una variable que toma valor numérico, por lo tanto es cuantitativa y es discreta. ¿Por qué? Porque cae dentro de un intervalo de valores que se pueden contar, ¿sí? Por ejemplo, eh, en una granja, por ejemplo, pueden que haya 10 animales, 5 animales, 20 animales, pero se puede contar, ¿sí? Se puede contar, por eso es discreta. Número de libros vendidos cada mes en Amazon. Número de libros vendidos cada mes en Amazon. También es una variable cuyo valor es numérico y cae dentro de intervalos o rangos que se pueden contar. Por lo tanto, es variable cuantitativa discreta. ¿Sí? ¿Ok? Porque está dentro de un rango, dentro de un intervalo contable que se puede contar. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta?
Ya. También, por ejemplo, el número de clientes que visitan un supermercado por día. También es una variable que toma valores numéricos, ¿sí? 10 clientes, 100 clientes, y esos valores, o sea, esa variable cae en un rango o está en un rango contable, ¿sí? ¿Ok? Es decir, toma valores contables, ¿sí? Sus valores son contables, ¿sí? ¿Ok? Los valores que pueden tomar, ¿sí? Son contables, como allí indica, presenta un número contable de valores, ¿sí? O sea, 100 clientes, 150 clientes, o sea, puedo contar, ¿sí? Puedo tener un número de valores contables, ¿sí? Variable cuantitativa continua, ¿sí? Ejemplo, la estatura de tu mejor amigo, ¿sí? La estatura de tu mejor amigo. Bien, a ver, primero, ese tipo de variable toma valores de tipo numérico, por eso es cuantitativa, ¿sí? Y es continua, ¿por qué? Pues porque en realidad una persona puede tener bastantes mejores amigos, pues sí, y todos ellos tendrán su respectiva estatura, por lo tanto, más que todo, el número de mejores amigos, ¿sí? Eso vendría a ser lo incontable, ¿sí? ¿Ok? O sea, no es que es incontable porque nunca se puede acabar, lo que pasa es que es incontable en este caso. En estadística ya se habla de valores incontables ya cuando superan ya los miles, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una persona puede tener bastantes mejores amigos que para este tipo de análisis estadístico ya resultaría en valores incontables, ¿sí? Entonces, aquí lo continuo en realidad cae más que todo más que en la estatura, caería es en la cantidad de datos de estatura, en la cantidad de valores de estatura que podríamos obtener, ¿sí? Volumen de agua en una piscina, ¿sí? Ya. El volumen es un valor numérico, ¿sí? Y en este caso cae dentro de las variables continuas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero obtener volúmenes de agua que hay en una piscina, en un rango de entre, por ejemplo, 10 galones a 20 galones, ¿sí? Pues allí hay un rango incontable porque puede haber 10.1 galones, 10.01 galones, 10.0025 galones, 11.3 galones, 11.257 galones, etcétera. Entonces, el volumen de agua que hay en una piscina, ¿sí? A pesar de que se lo puede trabajar por rangos, esos datos que se pueden obtener son incontables, ¿sí? ¿Ok? Son incontables, ¿sí? Longitud de centímetros de un tenedor, ¿sí? Ya. La longitud, recordemos que también es un dato numérico, ¿sí? Pero en este caso, longitud de centímetros de un tenedor, sí caería dentro de un intervalo con incontables valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden haber tenedores, por ejemplo, si yo quiero si yo quiero medir un rango, si yo quiero tener un rango de longitudes de tenedores, se me ocurre un rango de entre eh, 10 centímetros a 12 centímetros. Hay bastantes tenedores que, por ejemplo, pueden medir 10.1 centímetros, 10.05 centímetros,
10.2333 centímetros, 10.3333 centímetros, etc. Entonces, esta variable cae en rangos o en intervalos que tienen valores infinitos, ¿sí? O sea, que pueden tener valores infinitos, o sea, incontables valores, ¿sí? Tiempo que demora, por ejemplo, el servicio de entrega a domicilio de Pizza Hut en entregar un pedido. Pues también es una variable cuantitativa continua porque pues puede que haya entregas de 10 minutos, otras de 10.5 minutos, otras de 10.3 minutos, dependiendo del tráfico también, etcétera. ¿Sí? Entonces también cae o presenta un número incontable de valores. ¿Sí? Podemos tener una cantidad infinita de tiempos, ¿sí? Que se demora el servicio de entrega de Pizza a domicilio, ¿verdad? Y también otro ejemplo, tiempo que esperas al amor de tu vida también es una variable continua porque, bueno, hay personas que lo encuentran rápido, otras que se demoran, etcétera. En fin, ahí tenemos ejemplos de variables cuantitativas, ¿sí? Bien, ya. Variables cualitativas, por ejemplo, recordemos que las variables cualitativas son aquellas que no se expresan como números, ¿sí? Sino que más bien expresan una propiedad, una cualidad o una característica de, el elemento, ¿sí? O del individuo, ¿ok? Tenemos entonces variables cualitativas ordinales, que son aquellas en las que hay que imponer un orden, ¿sí? Ese tipo de variables son categorizadas, ¿sí? Son categorizadas. Es decir, llevan un orden, ¿sí? Por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, ¿sí? Rendimiento académico, excelente, regular, deficiente, ¿sí? Lleva un orden, si se dan cuenta, lleva un orden. La sed de una persona, por ejemplo, mucha, poca, nada, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplos de variables cualitativas ordinales. Tenemos otro caso, variables cualitativas nominales, ¿sí? Por ejemplo, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo, unión libre, ¿sí? Fíjense, en las variables cualitativas nominales no necesito un orden, no se necesita un orden, ¿ok? O sea, el orden es irrelevante, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, no es que el estado civil eh, divorciado es menos que el casado o es más que el soltero, no, nada que ver, ¿sí? Nada que ver. O sea, el orden o valor de esa variable nominal no es que me da no es que me da algún dato satisfactorio o alarmante, ¿sí? No, nada que ver. Por eso que no lleva un orden, ¿sí? No importa un orden, ¿sí? A diferencia de las variables cualitativas ordinales en las que el orden aquí se importa porque me puede dar algún dato de interés, ¿sí? Acá en las nominales no. Color de ojos, marrones, azules, verdes, tampoco se necesita un orden, ¿sí? No es que las personas que tienen ojos azules son mejores que las que tienen ojos marrones, o es que tienen mejor coeficiente intelectual, no, nada que ver, no. Profesión de la variable cualitativa profesión, la cual es nominal, por ejemplo, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, tampoco requiere un orden, por eso es nominal, ¿sí? Porque tampoco me da o tampoco se puede de esa variable, según el orden, inferir acerca de algo, es decir, sacar una conclusión. No es que un médico es mejor que un arquitecto, un abogado es mejor que un ingeniero, no tiene nada que ver. Entonces, este tipo de variables nominales, en realidad, eh, son cualitativas porque sí, me dan una característica, una propiedad del elemento o el individuo que se está analizando, pero, pero en realidad no es que
no es que me sirve para sacar algún tipo de conclusión o de estudio, ¿sí? No, nada que ver. O sea, es un tipo de variable nada más que me da una característica y que no necesita ser categorizada, ¿sí? No se necesita colocarla dentro de alguna categoría, dentro de un muy bueno, excelente, malo, regular, pésimo. No, nada que ver. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, sigamos. A ver, por ejemplo, se define una variable como una cantidad de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. Bueno, ¿qué tipo de variable es? Entonces, como estoy hablando de la cantidad de focos defectuosos en una inspección de 100 focos, ¿sí? Entonces, pues yo voy a tener 100 datos, ¿verdad? O sea, 100 datos, ¿sí? Que, por ejemplo, si es cantidad de focos defectuosos dentro de 100 focos elegidos, entonces yo puedo tener, por ejemplo, 0 focos defectuosos o también un foco defectuoso o 2 focos defectuosos o 3 focos defectuosos, etcétera. Hasta incluso puedo tener que hasta llegar hasta los 100 focos, o sea, llegar a que todos los focos, es decir, 100 focos defectuosos también puedo tener, ¿verdad? Entonces, este tipo de variable, una es, se la expresa con un número, es decir, es numérica, por lo tanto es cuantitativa, ¿sí? Y la otra, bueno, hay que ver qué tipo de variable cuantitativa es, si es discreta o es continua, ¿sí? Bien, como yo estoy poniendo la cantidad de focos defectuosos, ¿sí? Se puede tener un foco, dos focos, tres focos, y llegar hasta 100 focos defectuosos incluso. Entonces es una variable que es una variable cuantitativa que, como ven, su valor numérico se puede contar, ¿sí? ¿Okay? Tiene un valor contable, ¿sí? Tiene, o sea, cae en un rango contable, ¿sí? Como aquí me indica, presenta un número contable de valores, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de 1 hasta 100 focos son números contables, ¿sí? Son números contables. O sea, tenemos un intervalo contable de valores, ¿sí? Entonces, en este caso sería, la respuesta es cuantitativa discreta, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejercicio, el número telefónico de una persona. ¿Es un dato cualitativo o cuantitativo? Bien, como la variable es el número telefónico de una persona, ¿sí? Mucho ojo, siempre hay que leer o hay que tener en claro, hay que tener muy en claro el significado de la variable, el número telefónico de una persona, ¿sí? Bien, el número telefónico de una persona, pues en realidad, aunque se lo escribe como un número, ¿sí? Eh, no es un dato cuantitativo, ¿sí? Porque yo no estoy contando números telefónicos, o sea, no es que yo quiero, bueno, eh, la cantidad de números telefónicos que tienen los habitantes de Guayaquil. O sea, no, ahí sí sería una variable cuantitativa porque yo puedo decir, bueno, eh, eh, 1000 personas tienen números telefónicos, 500 personas tienen números telefónicos. Allí sí. Pero como me están hablando de aquí de el número telefónico de una persona, el número telefónico de una persona, en realidad el número telefónico de una persona me da una, una idea más que todo de la ubicación de la persona, ¿sí? De dónde está la persona ubicada, más, sobre todo en el país, ¿sí? De qué país es esa persona. Por lo tanto, ese dato del número telefónico lo que me está describiendo más bien es una característica de esa persona. Por ejemplo, los números telefónicos de celulares de Ecuador, por ejemplo, tienen el área más 5 de B3, ¿sí? Entonces, con ese, eh,
con esa área, yo sé que esa persona está, es de Ecuador, ¿verdad? Es de este país, ¿sí? Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen el área 001. Entonces, cualquier número telefónico que empiece con 001, ¿sí? Es porque yo sé que ese número telefónico es de una persona o es de una empresa, por ejemplo, que está en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ese dato, el número telefónico, ¿sí? Más bien me da un atributo de el individuo, ¿sí? Más bien me da una característica. Por lo tanto, es un dato cualitativo, ¿sí? El número telefónico de una persona es un dato cualitativo, ¿sí? Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, sigamos. Bien, hagamos de estos ejercicios para ya dejar cerrada esta parte de las variables y continuar. Vamos a ver aquí. Ya, vamos aquí a llenar esta tabla con... Aquí me dan la variable y aquí coloquemos el tipo de variable que es. ¿Sí? ¿Ok? Recordemos que también a la variable se le puede dar una letra, ¿verdad? Para no tenerla que escribir como todo el texto, ¿verdad? Por ejemplo, esta variable puede ser X, esta aquí puede ser Y, Z, V, W, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, si la variable es el curso favorito de los alumnos de una escuela, entonces hay que ver qué tipo de variable es, ¿sí? ¿Qué tipo de variable es? Es decir, aquí tenemos los tipos de variables, ¿sí? Cualitativos, si es cualitativo hay que indicar si es ordinal o es nominal, y cuantitativo, si es cuantitativo hay que indicar si es discreto o continuo, ¿sí? En este caso, el curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿sí? Primero, esa variable no hay manera de escribirla como un número, ¿sí? O sea, no es que su dato es numérico, no. Más bien se trata de una elección, ¿sí? El curso favorito de los alumnos de una escuela, entonces sería el tipo de variable que sería cualitativo, ¿verdad? Cualitativo, ¿sí? Hay que ver si es ordinal o es nominal. Pues bien, como aquí se está categorizando porque se habla de curso favorito, entonces sería ordinal, ya que sería el curso que más le guste, pues, ¿verdad? O sea, iría desde el que más le guste hasta el que menos le guste, ¿sí? Entonces sería ordinal, ¿sí? Bien, entonces ese sería el tipo de variable de curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿sí? Cuantitativo. La cantidad de libros en un anaquel. Claro, como ya aquí dijeron, es cuantitativo, ¿verdad? Porque primero, esa cantidad de libros hay que expresarla como un número, pues, ¿verdad? Sí, puede ser cero libros que hay en un anaquel o estante, 0 libros, un libro, 2 libros, 3 libros. Sí, entonces sería cuantitativo. Ya, cuantitativo, discreto o continuo. Discreta. Discreto, ¿verdad? Porque se puede contar, ¿verdad? Podemos contar, o sea, esa cantidad de libros, esa variable se puede contar, o sea, cae dentro de un rango contable, cae dentro de un intervalo contable, ¿sí? 0 libros, un libro, 2 libros, 3 libros, o sea, podemos contar la cantidad de libros, ¿sí? Ya, sigamos. Diámetro de una esfera. El diámetro de una esfera, primero es un número, ¿verdad? ¿Sí? 3 metros, 3.5 metros, 2.1 centímetros. Entonces sería cuantitativo, ¿verdad? Porque se expresa mediante un número, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿será continuo o será discreto? Es Continuo. Es continuo, ¿verdad? Porque tengo esferas que tienen, o sea, ese diámetro cae dentro de un intervalo incontable, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, esferas que midan entre 1 centímetro a 2 centímetros, tengo un millón de esferas que miden entre 1 centímetro, por ejemplo, a 2 centímetros de diámetro, ¿sí? 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, etcétera, y así sucesivamente
tengo un rango incontable de valores. Entonces, sería cuantitativo continuo. ¿Sí? ¿Ok? Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. ¿Sí? ¿Qué será? Cuantitativa. Cuantitativa discreta. Cuantitativa, muy bien. Discreta, porque yo sí puedo contar a esos clientes, ¿no? ¿Verdad? Se nos puede contar, pues vino un cliente, hoy día hubieron 80 clientes, vacancísimo, hoy día hubieron 100 clientes, perfecto, ¿sí? Bien, entonces se puede contar. Igual que ocupa un nadador en una competencia, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo ordinario. Cualitativo. Cualitativo, ¿verdad? Sí. Cuantitativa ¿Nominal o es ordinal? Ordinario. Ordinaria. Ordinal porque lleva un orden, o sea, el que llegó primero o sea, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. O sea, allí sí hay que tomar un orden, ¿sí? Ya. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa Cuantitativo continua. continuo. Ya. Cuantitativo. con Ya, ¿qué será? ¿Será continuo o discreto? continua. Ya, será continuo. Ya. Eh, a ver, ¿seguro que es continua o es discreto? Pero está hablando de la longitud. Entonces sería continua. Sí, pero aquí me dice longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. O sea, cada tornillo tendrá su longitud. A ver. Ya, longitudes de 150 tornillos producidos en una fábrica. Ya, bueno, es que también depende de la longitud de tornillos. Sí, podría tener tornillos que miden, pueden tomar bastante, puede que esté dentro de un rango infinito de valores, entonces sería continuo. Continua. Continuo. Número de pétalos que tiene una flor. Descriptiva. Discreta. Es cuantitativo, discreto. Si el color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. Cualitativa. Nominal. Nominal. Sí, nominal. Cualitativo. Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Sí, eso es. El tiempo es cuantitativo, pero es continuo, ¿sí? Cuantitativo continuo. Número de televisores en una casa. Cuantitativo. Discreta. Cuantitativo discreto, perfecto. Discreto. Número de páginas de una serie de libros de estadística. Cuantitativa discreta. Cuantitativo discreto, ¿verdad? Porque los libros, se puede, el número de páginas se puede contar, sin contar, ¿sí? Discreto. Tipo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago, o sea, que van desde un punto a otro. Cuantitativo discreto también, perdón, continuo. Cuantitativo Cuantitativa continuo. continua. Continuo, claro. Continuo. Marcas de autos que se venden en tu país. Cuantitativa discreta. No es cuantitativo. Cualitativo. Esto es cualitativo. Cualitativo. ¿Ordinal o nominal? Cualitativo. Sí, cualitativo. Ya, ¿ordinal o nominal? Nominal. Nominal, ¿verdad? Porque no me importa qué marca es, pues, o sea, la marca es indiferente, ¿verdad? O sea, no es que es, wow, que por la marca el carro es mejor, este carro es más chévere, ¿no?
Grado de satisfacción laboral en una empresa. Cualitativo ordinales. Ordinal, perfecto. Cualitativo ordinal, sí, porque allí sí se puede medir, ¿verdad? Desde muy bueno hasta pésimo, ¿sí? Cualitativo ordinal, o sea, sí, está dentro de una categoría. Ya, bien, entonces ahí está la tabla llena, ¿sí? Háganle un print para que la tengan allí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Ya, muy bien. No, profe. Ya, sigamos. A ver, dame un segundito para cambiar de diapositiva. Bien, pasemos ahora a ver el tema de tablas de frecuencia, ¿sí? Tablas de frecuencia. ¿De qué trata este tema? Veamos. Ya. Antes de pasar a ver tablas de frecuencia, allí en las tablas de frecuencia vamos a trabajar con medidas, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es medir. Medir es el proceso que se realiza al asignar números a objetos, ¿sí? Fenómenos o características, según ciertas reglas de cuantificación, ¿sí? Entonces, cuando yo mido es porque estoy asignando un número a algo, ¿sí? ¿Ok? Ya, ¿sí? Ya, entonces tenemos aquí mucho ojo. No es que medir sí, siempre va a ser medidas, por ejemplo, medidas netamente numéricas. Por ejemplo, las variables cualitativas o ordinales, ¿sí? También se las puede medir, ¿sí? Por ejemplo, en las encuestas, el número 5 por ejemplo, es excelente, el número 1 es malo, ¿verdad? Entonces, allí se está asignando una medida, ¿sí? Ya. Como aquí indica, se le asigna un número para darle una medida, ¿sí? Ya. Por ejemplo, otro tipo de medida es el pH, ¿sí? El pH también es una medida, ¿sí? Que se asigna a una característica, ¿sí? Y así tenemos algunos ejemplos de medidas, ¿sí? Veamos ahora organización de datos, ¿sí? Una vez que las variables han sido medidas, ¿sí? Es decir, que se les ha asignado un número, ¿sí? Estos valores pueden constituir el conjunto de datos estadísticos que deberán ser procesados y analizados, ¿sí? Entonces, para organizar datos, nos basamos en lo que se llama tablas de frecuencia. Vamos a manejar tres tipos o tres tablas de frecuencia, ¿sí? Tablas de tipo 1. El tamaño es en donde el tamaño de la población o muestra es pequeño. Por ejemplo, las edades de 6 personas. Si aquí tengo un tamaño de población pequeño, si 6 personas, eso es algo pequeño, en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, que son las edades de 6 personas, ¿sí? Y como ven, solamente se ordena de manera creciente o decreciente. En este caso está ordenado de forma creciente. 15, 18, 19, 21, 24 y 28, ¿sí? Este es un ejemplo de tabla de tipo 1 donde tenemos un tamaño pequeño, ¿sí? El tamaño de población o muestra es pequeño. Tenemos también tabla de tipo 2, en donde el tamaño de la población o muestra es grande, pero el rango de la variable es pequeño, ¿sí? Y tenemos también tabla de tipo 3, es donde se maneja tabla de intervalos, ¿sí? En donde el tamaño de la población o muestra es grande y el rango también es grande, ¿sí? Y allí en esta tabla de tipo 3, a tener un rango grande, un rango amplio, se la maneja por intervalos, ¿sí? Toda medida de una variable está referida a una escala.
Toda medida de una variable, recordar, siempre está referida a una escala. ¿Sí? Okay. Tabla de frecuencias. Por ejemplo, veamos esta tabla de tipo 2. ¿Sí? El número diario de llamadas telefónicas realizadas en una casa durante 30 días, en un tabulado de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Las llamadas que se han hecho en 30 días. Como ven, están en desorden. O sea, todavía no se ha hecho un ordenamiento de los valores. Y tenemos 30 datos, ¿sí? Que corresponden a las llamadas telefónicas hechas por día. Por ejemplo, aquí tengo, en un día se hicieron 2 llamadas telefónicas, en otro día se hicieron 4 llamadas telefónicas, en otro día se hizo una llamada telefónica, en otro día se hicieron 3 llamadas telefónicas y así sucesivamente. ¿Sí? Tenemos 30 datos, ¿por qué? Porque aquí tengo una matriz de 5 filas, 6 columnas, 5 por 6, 30 datos, ¿sí? Entonces, el total de datos aquí, total de datos en mayúscula es 30, ¿sí? Ya. La variable en este caso es el número diario de llamadas y se observa que su rango está entre 1 y 5, ¿sí? Es decir, en todos esos 30 días, ¿sí? Solamente hubo entre 1 y 5 llamadas diarias, ¿sí? ¿Ok? Y el total de datos es 30. Sí, el total de datos es 30, bueno, no es 30 llamadas, sino 30 días, ¿sí? 30 días. El total de datos sería de 30 días, ¿sí? Porque las llamadas son por día, ¿sí? La tabla de frecuencias se la realiza según el rango de valores que toma la variable ordenando de menor a mayor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, fíjense, un rango pequeño de 1 y 5 es un rango pequeño, ¿sí? Aquí, este tipo de variable, jóvenes, es variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque como la variable es el número de llamadas, es el número diario de llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces eso se expresa mediante un número, ¿sí? Y es de tipo discreta, porque puedo contabilizar las llamadas, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo la tabla de frecuencias para que los datos queden ordenados y organizados, entonces aquí de un lado coloco el número de llamadas y del otro lado la frecuencia. ¿Qué me quiere decir la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite un número o un dato, ¿sí? En este caso, tengo, como el rango pequeño va de 1 a 5, ¿sí? Solamente puedo tener que se han hecho una llamada en ciertos días, 2 llamadas en otros días, 3 llamadas se han hecho en tantos días, 4 llamadas en tantos días, 5 llamadas en otros tantos días, ¿sí? Esos tantos días vienen a ser la frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el número de llamadas es 1, tengo que la frecuencia es 8. ¿Qué me quiere esto decir? ¿Sí? Que en 8 días se han hecho una llamada, ¿sí? Hay 8 días en los que se han hecho una llamada. Entonces, ¿cómo yo puedo corroborar esto? De la misma tabla de datos que yo tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo una llamada que se hizo en un día, otra llamada que se hizo en otro día, y así, una que van 4, hasta eso van 4, una más 5, otra 6, 7, y acá 8, ¿sí? Entonces, aquí tengo la frecuencia 8 para una llamada, que quiere decir que se han hecho 8, perdón, que en 8 días se hizo solamente una llamada, ¿sí? Ya. Siguiente. Entonces aquí estamos ordenando, estamos haciendo un orden de los datos, ¿sí? Siguiente. Aquí tengo número de llamadas 2 y frecuencia 6. Es decir, que hay 6 días en los que se han hecho 2 llamadas, ¿sí? Hay 6 días en los que se han hecho 2 llamadas, ¿sí? Siguiente. ¿Qué me dice aquí? Cantidad de llamadas 3, frecuencia 7. Esto me quiere decir que hay 7 días en los que se han hecho 3 llamadas, ¿sí? Siguiente, cantidad de llamadas 4, frecuencia 4. ¿Qué me quiere decir esto? Que hay 4 días en los que se han hecho 4 llamadas, ¿sí? Siguiente, cantidad de llamadas 5, frecuencia 5. Me quiere decir que hay 5 días en los que se han hecho 5 llamadas, ¿sí? Entonces, la frecuencia me viene a representar la cantidad de días en los que se han hecho tantas llamadas, ¿sí?
¿ok? Sería días por tantas llamadas, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces aquí, yo como corroboro que esta tabla está correcta. De la siguiente forma, el total de datos es la suma de todas las frecuencias, ¿sí? Me da también 30, es decir, tiene que coincidirme con la cantidad de datos. Es decir, la frecuencia tiene que coincidirme con la cantidad de datos, ¿sí? Y allí tenemos una tabla de tipo 2, ¿sí? Una tabla de tipo 2, tabla de frecuencia de tipo 2, ¿sí? Frecuencia, ¿por qué? Porque aquí vemos frecuencia, ¿sí? Y aquí vemos la frecuencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, sigamos. Tabla tipo 3, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la edad de un grupo de 30 personas se encuentra tabulada de esta forma, ¿sí? Ya tenemos aquí, tenemos aquí eh, los datos que se obtuvieron de la edad de un grupo de 30 personas, ¿sí? Entonces aquí esta persona tiene 22 años, esta persona tiene 23 años, esta persona tiene 44 años, esta persona tiene 10 años y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como que se tomó a 30 personas y se averiguó la edad, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos un total de datos de 30 personas N30, ¿sí? En este caso la variable es la edad de las personas. Esta variable es cuantitativa discreta porque se puede contar, sí, la edad de una persona se puede contar, ¿verdad? ¿Sí? Y se observa que los valores en este caso están dispersos, sí, porque no es que están en orden, se dan cuenta. Estos datos que me han dado aquí están dispersos, o sea, no están en orden, ¿sí? ¿Ok? Y el rango que se puede observar, el rango o el intervalo que toma la variable, o dicho de otra forma, la variable está en un rango entre 5 y 55, ¿sí? Es decir, la mínima edad que aquí yo puedo observar es de 5 y la máxima edad que aquí yo puedo observar es de 55, ¿sí? ¿Ok? Ese sería el rango, ¿sí? Ya. Fíjense que tenemos un rango amplio. Tenemos aquí un rango amplio, ¿sí? Ya no es que solamente es un rango de 5, sino ya entre 5 y 55, ya es un rango amplio, ¿sí? En este caso, la tabla de frecuencias debe ser elaborada por intervalos, siguiendo los siguientes pasos, ¿sí? Primero, determine el total de datos, ¿sí? En este caso, el total de datos es 30, ¿verdad? Porque aquí dice 30 personas, ¿sí? N igual 30. Segundo, calcular el rango de la variable con la expresión, calcular el rango de la variable con la expresión x máximo menos x mínimo. ¿Qué me quiere decir esto? Valor máximo de la variable menos el valor mínimo que toma la variable, ¿sí? ¿Ok? En los cuales está considerado el valor máximo y mínimo de dicha variable, ¿sí? En este ejemplo, el máximo valor del que toma la variable es 55, ¿sí? Y el mínimo es 5. Por lo tanto, el rango sería 50, 55 menos 5, 50, ¿sí? Siguiente, determinar el número de intervalos entre 10 y 15. Bueno, para este ejemplo, vamos a tomarlos entre 10 y vamos a tomar un número de intervalos entre 10 y 15, ¿sí? Ok, esto puede variar, esto ya se lo hace a criterio de uno, entre 10 y 15, ¿sí? Puede haber sido entre 10 y 20 y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Hay que Dígame, sacar también la media. aquí, Sí. todavía no vamos por ahí. Ok. Estamos hablando de tablas de frecuencia, ¿sí? En este ejemplo vamos a tomar tres intervalos, ¿sí? En este ejemplo vamos a tomar tres intervalos, ¿sí? Y teniendo el rango
teniendo ya también el número de intervalos, ¿sí? Podemos calcular la amplitud de cada intervalo. ¿Sí? La amplitud se lo calcula de esta forma. El rango dividiendo por el número de intervalos, ¿sí? Y se aproxima dicha operación al entero más cercano, ¿sí? Para este ejemplo tenemos la amplitud de los intervalos sería 50, que es el rango, sobre 13, que es el número de intervalos que aquí se va a tomar, y me da un aproximado de 4, ¿sí? Me da 3.80 y pico, pero hay que aproximarlo al entero más cercano, que sería 4, ¿sí? Quinto paso, ahora sí, una vez obtenido los intervalos, construir la tabla considerando que los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿sí? Es decir, aquí tengo la forma general, ¿sí? L sub i menos 1 y L sub i, ¿ok? Cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, ¿sí? Esos van a ser los intervalos. Para el primer intervalo, L1, L2, L1 es el mínimo valor de los datos y L2 sería L1 más I, es decir, más la amplitud, ¿sí? Para el segundo intervalo, L2, L3, L2 ya está determinado y L3 sería L2 más la amplitud. Y así sucesivamente para los demás intervalos, ¿sí? En este ejemplo, el primer intervalo sería el mínimo del que toma la variable, sería 5, y aquí el otro extremo del intervalo sería 5 más 4, 9, ¿sí? Pero 9 sin incluir. 9 sin incluir porque tiene que estar abierto en el extremo derecho. El segundo intervalo sería, en cambio, 9 incluido, 9 más 4, 13 sin incluir, que sería el otro extremo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Siguiendo entonces estos pasos, la tabla queda de esta forma, ¿sí? Aquí tengo los intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 intervalos, ¿sí? ¿Ok? Entonces tendríamos aquí, primer intervalo entre 5 y 9 sin incluir, segundo intervalo entre 9 incluido, 13 sin incluir, tercer intervalo entre 13 incluido, 17 sin incluir, cuarto intervalo entre 17 incluido y 21 sin incluir, y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden que entre los extremos, ¿sí? Hay una diferencia de, en este caso, 4, que sería justamente el valor de la amplitud del intervalo, ¿sí? ¿Ok? 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, 13 más 4, 17, 17 más 4, 21, 21 más 4, 25, 25 más 4, 29, ¿sí? Entonces, entre extremos hay una diferencia de 4, que sería justamente la propia amplitud del intervalo, ¿sí? Ahora sí, llenamos la tabla de frecuencia de esta manera. La tabla de frecuencia se la llena de esta manera, ¿sí? Entonces, se llena según el intervalo. ¿Sí? ¿Qué me quiere aquí decir? Me quiere aquí decir que si tengo este intervalo entre 5 y 9 sin incluir, ¿sí? En la tabla de frecuencia yo tengo que buscar aquí qué cantidad de valores, o sea, cuántos datos son los que caen dentro de este intervalo. Como 9 no se incluye, entonces iría entre 5 y 8, 8 incluido, ¿verdad? Entonces veamos. Buscamos cuántos valores hay entre 5 y 8 incluidos, ¿sí? Sería aquí, por ejemplo, aquí tengo uno, 7, 1, y acá tengo otro también que es 5, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? Entonces serían 2. Tengo solamente dos datos entre 5 incluido y 8 incluido, ¿verdad? Porque 9 no se incluye, ¿sí? Ahora sigamos, entre 9 incluido y 13 sin incluir. Como 13 no se incluye y como estamos trabajando con datos enteros aquí porque se trata de edades, se trata de intervalos de edades, ¿sí? Entonces sería sería el rango entre 9 y 12 incluidos, ¿verdad? Entonces tengo que observar aquí cuántos datos tengo entre 9 y 12 incluidos. O sea, aquí tendríamos 10, por ejemplo, si está dentro de este intervalo. ¿Qué más? Tendríamos 12 también que está incluido, ¿sí? Y nada más, entonces serían 2. ¿Sí ven? 2. Y así con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy aquí sacando? Estoy sacando la cantidad de datos que cae dentro de cada intervalo, ¿sí? ¿Ok?
Y así voy sacando y completando la tabla de frecuencia. ¿Sí? Finalmente, como aquí, como la columna de frecuencia son cantidades de datos que caen dentro de un intervalo, ¿verdad? Entonces, el total de datos tiene que también coincidirme con la suma de los valores de frecuencia, ¿sí? ¿Ok? Sí, con eso corroboro que esté bien elaborada mi tabla de frecuencia tipo, tipo 3, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe.